Dios bendiga a cada una de sus vidas. Una vez más le damos la cordial bienvenida a un podcast más de la parada 205, conversando de Dios entre amigos. Así es, hoy tenemos un tema muy importante, Javi. Hoy vamos a hablar del amor, pero del primer amor en el cual todos pasamos, ¿no? Y aún permanece y hay que mantenerlo en el fuego ardiendo ese amor. Amén. Sin antes recordarles que se suscriban a nuestra página de YouTube, MAP Restauración, y también que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook, Ministerio Apostólico Profético Restauración. Y pues bueno, estamos estrenando una página en TikTok, chicos, así que también MAP Restauración en TikTok pueden seguirnos. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro pastor, que Amén. nos va a ayudar a hablar de aquel primer amor en el cual todos los creyentes pasamos. Le damos la bienvenida a usted, pastor. Salude a todos nuestros... Gracias una vez más a cada uno de nuestros suscriptores también. Amén. Gracias también a los hermanos que integran acá el panel, muy selectivo por cierto en esta noche. Le agradecemos a Dios por su iniciativa, ¿no? Porque sabemos que a través de estos medios están bendiciendo a muchas personas a nivel mundial y les animo a seguir adelante. Amén, pastor. Bien, en esta noche el tema es ¿por qué se ha perdido el primer amor en la iglesia, amado pastor? Bueno, vamos a la escritura, vamos a usar la palabra del Señor para poder contestar esto. Creo que Dios es el experto en desmenuzarlo esto. La Biblia dice que por causa de la maldad, el amor de muchos, cuando digo muchos no dice todos, de una parte, el amor de muchos se enfriaría. Quizás esto es por la cual se pierde el primer amor. Amén. Puede ser una de las razones, ¿no? Por la cual la maldad, por ejemplo, hoy vemos en nuestro medio cómo la maldad se ha multiplicado sobremanera. Entonces esto puede ser una de las causales para que el amor del creyente se enfríe hacia Dios y también hacia su prójimo. Pastor, una preguntita. Dice la escritura, ¿no? En Corintios 13, ¿no? Habla acerca del amor. Que el amor es sufrido, es benigno, el amor nunca deja de ser. Si aquí nos dice en este versículo, en este capítulo, que el amor nunca deja de ser, y después vemos en Apocalipsis que el amor se pierde, se enfría. Es que, verdad, aquí Cuente. tenemos que hacer una diferencia. Y la diferencia es la siguiente. Cuando habla en Corintios sobre el amor, que nunca deja de ser, que todo terminará, incluso dice, pero lo único que va a permanecer para siempre es el amor. No es el mismo amor que habla en Apocalipsis. Yeah. Por ejemplo, Eso, el digan. amor acá según dice la palabra del Señor, pues el amor que habla Corintios es como un don que recibe el creyente. Por eso Romanos 5 dice que Dios nos ha dado de su espíritu, por eso es que amamos el amor del amor de Dios, porque ese es el amor de Dios en Corintios, ese es el que nunca deja de ser, pero el amor que nace del hombre, ¿no? Entonces hasta hacia ciertas cosas visibles o espirituales que también podemos decir, eso se enfría. Por ejemplo, si como tú dices, Javier, si no fuese así, pues no estuviera escrito en Apocalipsis, cuando Dios le exhorta a la iglesia que han dejado su primer amor, aunque han hecho muchas obras, aunque han guardado la doctrina, aunque han tenido paciencia, pero Dios le dice, pero ustedes han perdido su primer amor. Puede ser una de las causas, como digo, de que a veces el amor se termina o se muere por causa de que la maldad, los afanes, hay muchas causas o causales por las cuales el amor del creyente se puede enfriar o terminar hacia Dios. Amén. Causas de la pérdida del primer amor, entre ellas podemos encontrar el impacto que tiene el creyente con la relación con Dios. Una vez que el creyente deja de tener una relación, el amor comienza a menguar. Amén.
el amor comienza a enfriarse. Quizás al inicio, como todos hemos empezado la carrera, digo yo corriendo, siempre lo he dicho, corriendo. Y en el transcurso del camino se nos presentan los obstáculos, las pruebas, dificultades. Y esto nos lleva muchas veces a dejar de ir hacia la meta como lo íbamos haciendo en el principio, corriendo. Y las causas de las pruebas nos comienzan a enfriar. Entonces, a mi perspectiva, creo que siempre, aún en medio de la dificultad, debemos amar a Dios y servirle. Pero hay algo muy importante, Lice. Amén. Por ejemplo, hagámonos nosotros mismos un autoanálisis. Amén. Cuando tú eres casada, creo que aquí todos son casados, ¿no? Entonces, cuando nosotros conocemos a la pareja y bueno, la enamoramos y ella nos acepta o él te acepta, bueno, como quiera que sea. Entonces, viene y resulta que la pareja cuando recién comienza una relación quiere estar todo el tiempo con él o con ella, no quieren juntos, se mandan regalitos, mensajes, están cada momento en comunión. Ahora, hablemos nosotros del amor. ¿Por qué perdemos el amor a Dios? Primera causa, dejamos de orar. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Entonces, cuando dejamos de orar, porque algunos dicen que orar es como hablar con Dios. Cuando dejamos de orar, perdemos esa relación. Y un amor a la distancia muy rara vez funciona. Un amor sin comunión muy poco funciona. Entonces, para que el amor se mantenga ardiente, siempre tiene que haber una comunión. Una relación. Una relación. Lo mismo es en nuestro amor con Dios. Tiene que haber un diálogo diario. Amén. Tiene que haber una relación, como dijo Javier, y tiene que haber comunión también. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de servir, entonces muchas veces pues perdemos eso bonito. Así mismo es el matrimonio en lo natural, en la pareja, ¿no? Que a veces dejamos de tener comunicación, siempre escuchamos así a los consejeros que lo mejor que se puede hacer para restablecer una relación estrofiada en un matrimonio es el diálogo. Entonces, si usted no dialoga con Dios, pues creo que sucede lo mismo. Perdemos ese primer amor, porque ya no tenemos ese contacto en todo tiempo. Pastor, una pregunta. A veces eso como que se convierte en rutina espiritual, ¿verdad? Claro. A veces sin la pasión. Dice, a veces muchos creyentes seguimos haciendo según nosotros las cosas bien, como asistir al culto, servir, orar, pero sin el fuego del amor que teníamos al principio, se vuelve costumbre. Lo hacemos ya solamente por costumbre o por comunión. Se hace por deber o no como por deleite. Eso iba a preguntar específicamente, o sea, ¿cómo nosotros podemos saber que nuestro primer amor ha muerto, por ejemplo? Ahí está en Apocalipsis. Porque podemos venir a la iglesia, pero ya no estamos con ese mismo deseo ardiente o ese mismo fervor de servir. Puede servir también. Por eso dice en Apocalipsis, donde dice con la iglesia, dice que tus obras han sido buenas, tu paciencia ha sido buena, incluso no toleras a los malos ahí, pero sin embargo has perdido tu primer amor. O sea, cuando está diciendo que has perdido tu primer amor, no es que has dejado de servir en la iglesia, no es que no es porque también estás tolerando lo malo, ¿no? Dentro de la iglesia es un celoso o celosa de las cosas de Dios, pero ha perdido el primer amor. Entonces el primer amor tendría que ver con la relación conectada entre yo y Dios. Con Dios la intimidad de Dios. Sí, exacto. Perdemos el primer amor cuando perdemos comunión, cuando perdemos, ¿cómo dijiste tú, Javier? Relación. Porque como vuelvo y repito, pues si usted no tiene una relación con alguien, usted no puede mantener ese. Por ejemplo, si usted va a tu novio a otro país y solamente hablas por teléfono, pero es necesario también tener contacto, es necesario tener a la persona cerca. No es lo mismo el hilo telefónico como sentarnos a conversar en una tarde, en nuestro hogar, con la familia. Sentarse a comer juntos. Comer juntos. No es lo mismo. Entonces, ahí se pierde el primer amor. Y ahí nos podemos volver que religiosos.
Claro, solo una costumbre. Como dijo Karina, pues ahí se nos hace una costumbre. Bueno, yo soy un buen cristiano porque estoy en la iglesia, bajo la iglesia, sirvo en la iglesia, colaboro en la iglesia, bueno, de cualquier forma. Pero realmente, ¿cómo está tu vida de oración? Y yo creo que eso es una gran verdad, jóvenes. Le digo, ¿sabe por qué? Porque el resultado se ve ahora. Por ejemplo, vemos una iglesia fría, llena pero fría. Vemos que en la iglesia ya no hay milagros, a pesar que las iglesias se llenan, ¿no es cierto? Entonces vemos, ¿por qué? Porque no hay presencia, simplemente hay, como dijo, una costumbre. Les comparto que yo leí una frase en internet que decía que muchas veces estamos haciendo las cosas para Dios, pero sin Dios. O sea, se podría decir que ahí es cuando también hemos perdido ya el primer amor, pues, ¿no? Vemos un ejemplo en 1 Samuel, ¿no? El caso de Saúl, que fue rey, siguió siendo rey durante un tiempo, pero ya no estaba Dios con él, La presencia, estaba amén. viajando solo. Así mismo podemos ser cristianos de buenos hábitos, de costumbres buenas aprendidas en el pasado, porque hay gente que conoció el Evangelio desde muy pequeña, entonces han hecho una vida cristiana, pero eso no garantiza que tenga una relación. Eso no garantiza. Ahora, si leemos Jeremías 33, un versículo que muchos escuchan, lo escucho por ahí, recitar a algunas personas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo cuando leo este verso, yo me enfoco en lo que Dios dice que Él nos va a enseñar o nos va a revelar. ¿No es cierto? Porque Él dice, clama a mí y yo te voy. Cuando decimos clama a mí, es una vida de oración, es una relación con Dios. Y cuando tú clamas a Dios, lógico que Dios ahí te va a enseñar o nos va a enseñar. Miren lo que dice el Salmo 103, uno de sus versos. Dice el Salmo 103, que al pueblo de Israel Dios les mostró sus obras, pero a Moisés le notificó sus caminos. ¿A quién Dios le notifica sus caminos? Aquellos que no han perdido su amor, no han perdido la relación con su Dios. A ellos Dios les muestra, les revela sus caminos. Amén. Y es un claro ejemplo, ¿no? Moisés, que la relación que tenía el pueblo con Moisés era muy diferente, ¿no? Moisés se acercaba a la presencia, había esa relación. Dios conocía a Moisés y Moisés conocía a Dios. Entonces había esa relación. Ahora nosotros nos hemos enfrascado en cómo hacer las cosas para Dios y no realmente para quién las hacemos. Ajá. O sea, no como que se hizo algo social, un club social, y no realmente esa comunión en la que usted dijo que la iglesia ahorita está llena, pero está fría. No hay esos milagros, esa presencia, esa búsqueda, esa unción que se necesita, ¿no? Tú dijiste dos cosas, ¿verdad? Que el caso de Moisés, que Moisés tenía presencia porque tenía relación, ¿no es cierto? Ahora verá, sucede que Moisés, cojamos a este varón de Dios como un ejemplo de relación con Dios, ¿verdad? Mire el caso cuando él estaba en Egipto, que todavía no había tenido ese encuentro con Dios, esa relación con Dios. A pesar de que Dios estaba trabajando con él todavía no lo conocía a Dios. Cuando él conoce a Dios, cuando él sube al monte y desde la zarza le llama y comienza él a hablar con Dios en el monte. Entonces, la Biblia dice que cuando Moisés descendía, los hijos de Israel no podían ver su rostro, tenían que ponerse un velo por causa de la gloria. Ahora bien, ¿qué es lo que hacía Moisés cuando él bajaba de la presencia de Dios? Manifestaba a los hombres la gloria de Dios y les transmitía al pueblo de Israel esa relación o esa unción o ese poder del Dios vivo. No era una religión lo que lo llenaba a Moisés de su gloria. Era estar cerca de Dios, estar en una relación muy estrecha con Dios. Entonces, así mismo nosotros,
para nosotros poder, decía una vez me acuerdo tanto, que decía un predicador, el caso del hermano Gigi Ávila, que en paz descanse, decía, así no usamos esta palabra. Entonces decía él que hay gente que te habla de Dios, que hablan en lengua, pero nunca oran ni tampoco ayunan. Tienen más revelación que Gigi Ávila. Entonces, imagínate que no puede haber revelación, Sí, no puede no haber hay manifestación si nosotros no tenemos comunión. una comunión con Dios. Entonces, ese sinónimo de que hemos perdido el primer amor. Amén. Porque si tú no amas a alguien, no te relacionas con esa persona, pues no. Claro. Ahora, lamentablemente, por nosotros no podemos amar a alguien que no conocemos. Amén. Si alguien no conoce a Dios, pues, por eso dice el Señor, pues, bueno, de oída, a veces lo De oída. escuchamos. Pero si alguien, por ejemplo, a veces vemos personas que no tienen un devocional, por ejemplo. Porque tú conoces a Dios en la intimidad, Amén. a solas. Claro que a veces Dios también nos habla en la iglesia por su palabra, nos arrodillamos en un lugar determinado, entonces tenemos experiencias, pero una cosa es una experiencia y otra cosa es tener una relación continua. Por ejemplo, Javier, vamos a cogerlo a Javier como un ejemplo, tiene una relación continua. Él siempre va a tener una palabra de parte de Dios para su pueblo, para su gente, para el mundo al cual él se desenvuelve, porque tiene una relación continua. Asimismo, por ejemplo, tú tienes tu esposo, tú tienes que tener una relación continua con él. Para que, por ejemplo, ¿qué te ha llevado o qué le lleva a la pareja a saber lo que a tu esposo o a tu esposa le gusta o no le gusta? Es la relación. Continua ¿Cierto? relación. Entonces tú sabes que a tu esposo no le gusta tal cosa. Entonces, porque él dice, mira, a mí no me gusta. Así mismo Dios dice, a mí no me gusta que fornique, por ejemplo. Eso no lo hace ver Dios en oración cuando el daño, lo desastroso, lo malo, lo destructivo que es practicar eso. Yo siempre digo, en mis consejos, Dios nunca nos prohíbe lo bueno, lo que nos hace bien. Dios nos prohíbe lo que nos hace daño, lo que nos hace mal, lo que interrumpe nuestra relación con Dios, lo que nos hace alejar de Dios, que es el pecado que todos lo sabemos. Eso está prohibido para nosotros. Ahora, Dios no obliga tampoco a nadie por el amor tan inmenso que Él nos tiene. Él quiere que nosotros volvamos o vayamos a Él. Y esto es lo hermoso de Dios, que vayamos a Él con amor, con ese deseo de buscarlo, de tener una relación. Qué hermoso cuando Dios te habla, dice Javier. Cuando Él personal te habla en una oración, por ejemplo. Tú te sientes fortalecido, Querido. realizado como cristiano, de que tu relación con Dios pues está fluyendo de la mejor manera. Y eso es lo relevante de todo el Evangelio. Amén. Pastor, una pregunta. También perder la comunión con Dios o la relación con Dios también se basa en en la iglesia, dentro de la iglesia, en lo que es críticas, divisiones, apagan, yo digo, creo que eso apagan también el primer amor, como dice en Mateo 24:12, que dicen que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, Karina. Mire, como usted dice en la pregunta, ¿no? Que a veces en la iglesia se puede terminar el primer amor a veces por las diferencias. Eso es una gran verdad, porque eso destruye, eso no construye, eso no edifica. Por ejemplo, si en una iglesia hay una, dos o muchas personas que murmuran, nos puede acontecer lo que está escrito en Números capítulo 11. Ahora bien, ¿qué pasó cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés? Mire, fue algo terrible, no solamente para el pueblo, para María y Aarón, fue algo terrible para el pueblo de Dios. Lo mismo sucede en la iglesia. Pablo, a través de la Escritura, y Jesús mismo en las Escrituras nos exhorta en muchos versículos a permanecer en amor, a estimularnos en amor,
porque cuando un creyente murmura, por ejemplo, no solamente hace que otro, porque eso ya es un acto de maldad, ¿no? Claro. No hace que, no solamente se daña a la persona que lo hace, sino que esto también contamina a otro. Entonces esto hace que el otro también se enferme espiritualmente y pierda esa relación con Dios. Es por eso que siempre decimos que cuando una iglesia comienza a decaer es porque hay un pecado grave que se llama murmuración. Y eso es contaminante, Eso, contamina así lo dice rapidísimo. el libro de Hebreos, que eso es contagioso. Entonces, Y eso mata, y dice. eso destruye la relación de la iglesia. Mata el amor, sería también ahí, pues, ¿no? Claro. La Biblia lo condena como homicidio, pues, Como ¿no? homicidio. Homicidio sí. lo llama eso, claro. Esa sería una de las causales también de la pérdida del primer amor. Entonces, Ahora, por ejemplo, mire, María y Lisette, que onda en este tema. Por ejemplo, mire, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice que todo lo que hagamos, hagámoslo en amor. Vamos a barrer la iglesia. Yo lo hago porque lo amo al Señor, porque amo a mis hermanos, ¿verdad? Entonces yo no puedo exigirle a todo el mundo que haga lo que yo estoy Lo que uno haciendo, lo hace con amor. porque yo lo hago con amor. Que No no lo todos hago caminan esperando por ese recibir nada a cambio, porque ese es el amor. amén. No, porque imagínate, tú amas a tu esposo, tú lo amas sin esperar nada a cambio. Él con su corazón recíproco, pues, ¿no? te trata también de recompensar esa disposición, ese aprecio y ese amor, porque mira, si no fuera así, Dios no lo. Anoche metábamos en un tema, en un versículo que dice al final del mensaje, decía que Dios, que nos estimulemos en amor, que Dios nos exhorta a mantener siempre ese vínculo de la paz entre nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque decimos siempre, escucho decir, que Dios es amor y nosotros Ya. Parecemos los fuegos consumidos. somos buenos consumidores. Entonces, Nosotros parecemos. bueno, valga Y es que es complicado, pastor. Por ejemplo, ahorita que usted tocó ese asunto de nuestro servicio, a veces, como dice, no podemos obligarle a otra persona, ¿verdad? Que sirva con ese mismo de nuevo que muchos tienen, pues, ¿no? Pero a veces, cuando tú estás rodeada, por ejemplo, de un equipo de trabajo, a veces la actitud de ciertas personas o de tus compañeros te pueden también desanimar, ¿verdad? Porque todos no quieren caminar a la par contigo. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos actuar, pastor? ¿O cómo podemos tener claro y entender que no tenemos que dejarnos llevar por eso, dejarnos afectar por eso, porque nuestro servicio es para Dios, pues no es para el hombre? Pero yo vuelvo a hacerles una pregunta. Ustedes que se han enamorado y todos alguna vez hemos pasado por esto, ¿verdad? Entonces, ustedes, mire, a veces los padres, por decirlo, no están de acuerdo en la relación de fulano con su hija o de su hija de su hijo con alguien, ya no está de acuerdo. Pero a veces tanto es el amor, ¿no es cierto?, que se tiene, que se van contra esa decisión de los Contra padres. viento y muchas marea. veces. Sí, entonces yo también digo así mismo, si en el mundo tuve esa actitud, pues, ¿no?, de rebelarme contra, Desafiante. porque yo decía, bueno, el que yo me voy a casar con ella, y el que voy a dormir soy yo con ella. Entonces, al final lo hicimos porque estábamos enamorados. Ahora, no nos importaba la opinión de los demás, no nos importaba lo que los otros digan o hagan. Estábamos tan enamorados que casi decimos, como se dice siempre, estábamos ciegamente enamorados. Ciega. Ya. Entonces, ahora yo digo, con Dios tiene que ser igual. Aparte de las muchas opiniones que pueden tener muchos, ¿verdad? Pero si yo estoy enamorado del Señor, me quebranta su presencia, yo le sirvo, aunque los demás no le hagan. Amén. Porque Entonces, yo ya le voy a dar cuenta a Dios por mis obras, por mi amor y también por mi paciencia. podríamos decir que a falta de la comunión con Dios y de ese amor, nos va a afectar la opinión de los demás. No debe afectar. Pero por a eso falta, como pero dice. digo, a falta de la relación con Que uno Dios, tenga con Dios. Sí. a falta de esa relación Comienza a y de ese afectarnos amor, eso. entonces me va a afectar la opinión de qué dice el hermano. Sí, pues.
Ahí sí me hiciste entender. Claro, Javier. Entonces, bueno. ese es el punto, como para decirle que de pronto a alguno pues no esté pasando eso, o quizás uno también puede estar pasando en algún momento, o pasó. Entonces sería ese el punto, como dijo Javier, la relación que uno tiene. Es muy buena tu apreciación, Javier, porque nos damos cuenta que, claro, que eso también te puede afectar, pero yo creo que debemos aplicar ahí lo que dice Proverbios 16:1, que el hombre dispone su corazón. Por ejemplo, porque mira los hombres de la Biblia que hablan, para ellos nunca fue fácil, nunca, ¿Verdad? siempre tuvieron oposición. Me gusta mucho leer el libro de Nehemías, cuando él por amor quiso edificar o reedificar el templo del Señor, tuvo de su propia gente oposición, le pararon la obra, pero él no se detuvo, porque él amaba a Dios, amaba al pueblo de Israel, amaba su palabra, porque uno de los primeros, lo primero que hizo Nehemías fue reconstruir el templo, y luego buscó, escarbó, sacó del polvo donde estaba la ley, la Pergamino. palabra del Señor, y la hizo leer al público por medio de los sacerdotes. Y el pueblo lloró, fue quebrantado, vino un avivamiento. Y eso es lo importante que nosotros como cristianos debemos entender. Nosotros debemos entender que debemos servirle nosotros a Dios, hermanos, como dice Pablo, a tiempo y afuera de tiempo. Para todo hay tiempo, para trabajar, para estar con la familia, para estar con los hermanos, para estar en la iglesia, para todo, etcétera. Pero nunca debe ser interrumpido nuestro tiempo de oración con nuestro Dios, porque no queremos perder ese primer amor. Bien, pastor, entonces vemos la falta de amor que ahora hay o que se ha perdido, a pesar que en la Biblia dice que se enfría y se pierde, mas no habla de que se acaba. ¿Qué le podemos decir nosotros a la audiencia si hay un hermano que ya está menguando ese amor, que ya no sirve como antes? ¿Qué se puede hacer? Tú dijiste que se pierde, a ver, que Se enfría. se enfría. Se enfría, se pierde, pero no se acaba. No ha dicho. No, Porque bueno, la Biblia dice que el amor se enfría, ¿no? sí, se enfría. Sí. Y en Efesios dice que has perdido tu primer amor. Primer amor. Pero, y en Corintios dice que el amor no se acaba. Ya, bien, vamos a atacar este asunto, ¿no? Mira, dice que se enfría. O sea que está ahí, pero está frío. Claro. El mismo libro nos responde. Como la un Biblia. carbón, como un Claro, carbón. Por ejemplo, que se enfría. Cuando Dios le dice, pues, no a la iglesia, que mejor es que seas frío O caliente. o caliente, Pero no tibio. pero no tibio. Te puedes enfriar. Y a todo cristiano le pasa eso. Amén. Que Más, es parte del proceso Sí. como creyente para crecer A también. todo cristiano. Ahora bien, ¿cuál es otro? Se pierde. Se pierde. Se Se pierde. pierde. Pero nunca. Ahora, pero es como cuando como el hijo pródigo cuando se perdió, volvió. Ya el hecho de que alguien se haya perdido no significa que fue el fin. ¿Por qué razón? Porque tenemos al que busca a la oveja que se ha perdida. perdido, cuando él deja las 99. No es el fin. También como las dracmas que se perdieron. Exacto, ya, no es el fin. Ahora, la otra parte, ¿cuál era? Pero más no se acaba. No se No se acaba. acaba. Ya. Claro, El amor nunca por deja de ejemplo, ser. el que ha experimentado el primer amor, quizás se va de la iglesia, pero sabe que tiene la puerta abierta para venir al Señor cuando Él lo decida, Amén. cuando Amén. ella lo decida. Y eso vale para los hermanos que a lo mejor se han enfriado, han perdido su primer amor. No está terminado todo. No, Dios es poderoso para hermanos, para levantarnos. Pero como dije anteriormente, lo que tenemos que es disponer nuestro corazón Amén. para volver al primer amor. Amén. Dios está esperándonos que nos volvamos a ese primer amor. Que nuestras obras últimas tienen que ser mejor que las primeras. Amén. Entonces, veamos el caso, por ejemplo, de hombres que se enfriaron, que se desilusionaron, se decepcionaron, porque así mismo es el matrimonio, Javier.
Hay un dicho por ahí popular que dice que los primeros días es luna de miel, después viene sopa de hielo. Entonces, resulta que eso no es causa tampoco para divorciarse. Por eso decimos, ahí viene el diálogo, ahí viene el volver a retomar lo que a veces hemos dejado. La relación. La relación. Entonces se salva el matrimonio. Se Como, reconstruye el matrimonio. como dice mismo en Apocalipsis, volver a hacer las obras que hacías antes de primero para esto que se acaba el primer amor, pues, ¿no? Amén. Entonces, y también vemos, como usted nos dice, que algunos siervos de la Biblia se enfriaron. Podemos dar una cita como Sansón, que se enfrió, El mismo Pedro. Pedro, Elías, que se fue a una cueva, o sea, un profeta del Señor, Elías. Entonces vemos algunos, alguien más puede citar alguno, otro siervo que se haya enfriado. Perdón, ¿quién más? Dice, Alice. Esas ya son vivencias personales. Ahora, vamos a la historia bíblica. Amén. 97 años después de la muerte de Cristo se escribe Apocalipsis. ¿Por qué se escribe Apocalipsis? Porque el creyente, la iglesia estaba pasando una crisis. Entonces el Señor, que es muy sabio, hermoso el Señor, él toma esta iniciativa después de 97 años. Porque después de 97, 93, 97 años se escribe el Apocalipsis. Porque había una iglesia que estaba perdiendo el primer amor. Había una iglesia que había dejado de servir. Se estaba contaminando nuevamente con las prácticas paganas del pasado. Entonces el Señor sale al encuentro y le revela a Juan el Apocalipsis, recordándole a este pueblo que un día lo amó y le sirvió, a que no estaba todo terminado, de que había una esperanza, de que había una recompensa, que no se olviden de eso. Y eso es lo importante de volvernos a Dios, que cuando perdemos el primer amor, que en Dios hay una recompensa, en Cristo hay una esperanza, que ningún sufrimiento que Eliseo, que ninguno o alguno de nosotros podamos tener en esta vida cristiana es en vano, es sin motivo, sin razón. Todo tiene un propósito. Amén. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, se cumple entonces lo que dice, que al que más se le perdona, Más ama. es más agradecido. Creo que cuando nos volvemos a Dios nuevamente, digamos amar a Dios más que todavía. Esa es la palabra, sí. Amén. Esos serían uno de los pasos para recuperar el primer amor. Uno de ellos es el arrepentimiento, amén, que es de lo que, como así dice nuestro pastor, si alguien está pasando. Y la Escritura dice, por cuanto mira de dónde has caído y arrepiéntete. El arrepentimiento es uno de los puntos importantes. Quiero animar a quien nos está viendo a través de este medio, que si su corazón o su vida se siente fría o decaído espiritualmente, pues hay la esperanza, amén. Hay la esperanza de volver al Padre, y el Padre nos recibe con el amor de Él, amén. Cultivar esa intimidad nuevamente con Dios, amén. Es uno de los pasos que podemos nosotros hacerlos para recuperar la presencia de Dios. Pastor, el primer amor también, o sea, para conseguirlo de nuevo y que volvamos a él, tiene que conseguirse a través de lo que es la oración, la palabra y la adoración, para volver a tener esa intimidad y volver a sentir. Sí, lo principal es la oración. Volver, por ejemplo, Karina, cuando nosotros dejamos de orar nos enfriamos. Amén. Perdemos, somos fáciles. Por eso el Señor nos anima en varias partes de la Escritura a que nosotros oremos en todo tiempo, orar por todos, Sin cesar, dice. orar sin cesar. Orar en tiempo etcétera, y fuera etcétera. de tiempo, Ya. dice. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos mantiene viva esa Vivos. relación con Dios. Es como la relación entre los esposos, pues, ¿no? O sea, la relación que tenemos entre parejas es porque hablamos, conversamos y todo. Y cuando ya no nos hablamos es porque estamos peleados, pues, ¿no? Entonces, así mismo es la relación con Dios. Si ya no hay esa relación, esa oración, entonces es porque están peleados, ¿verdad?
Y yo estaba, ¿verdad? Me preguntaba hace poco nomás, yo he visto, digo, la relación a veces de pareja, de esposo, nosotros tratamos de cuidarla, porque a veces si estamos enojadas con el esposo o la esposa nos sentimos mal, ¿verdad? Como que algo nos falta, como que no. ¿Y por qué a veces, pastor, nosotros ese mismo tipo de relación no cuidamos a veces con Dios? A veces como que la relación que tenemos con Dios la tenemos por secundaria o por no muy importante. Y a veces la relación de pareja, porque yo estaba meditando en esto y yo digo, a veces la relación de pareja la cuidamos más que tener una relación con nuestro Dios. Es que, bueno, esa pregunta, ¿no? Bastante compleja la pregunta. Y digo compleja porque, imagínate, a veces, y voy a ser un poquito fuerte lo que voy a decir, a veces delante de las personas, la pareja que está enojada, hasta se porta como hipócrita, ¿no es cierto? Porque quiere que ante toda la gente que lo observa, Y yo creo que a todos nos ha pasado. que le vean que no están peleados. Creo que a todos nos ha Si pasado. todos se hemos rieron sido- fue porque a todos nos ha pasado. Si te Como mi abuelita decía, identificaste. todos hemos sido fingidores. Si te identificaste porque también te ha pasado lo mismo. ¿Verdad? Entonces, a veces nos portamos así. Más cuidamos la relación, más del testimonio, decimos, de que la gente diga, ay, que somos la pareja perfecta, El que ay, dirá. que nos llevamos bien, y tratamos de mostrarnos como un ejemplo, ¿no es cierto? Ahora bien, María dice, ¿por qué así mismo? Bueno, sería más principal, ¿no? O primero sería de nosotros mantenernos esa relación así, pero sincera con Dios. Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque los únicos beneficiados de mantener esa relación sana, buena con Dios, somos nosotros. Nosotros. Ahora bien, ¿cómo debemos hacer para mantener esa relación? Bueno, lo único que se debe hacer es esto: alejarse de lo que Dios te prohíbe. ¿Sí entiende? Porque si Dios está aquí, nos habla sobre el mismo tema y nos habla sobre el mismo tema y nosotros seguimos y seguimos sin querer sacar los pies de ese asunto, entonces ahí caemos en lo que llama la Biblia la necedad. Y Dios no trata con necios. Amén. Dios trata con gente que le obedece. ¿Ya? Entonces, eso debemos de evitarlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, le repito, tratar de no caer en eso, sino de obedecerlo. Por ejemplo, estoy seguro, Liceo, que Dios a cada uno de nosotros nos ha pasado eso, que Dios nos ha llamado en la mañana a orar y nosotros ¿qué hacemos? Nos volvemos más en la colcha y una vez al siguiente día vuelta nos llama el Señor. Vamos a orar, se nos quita el sueño de la madrugada y decimos, ay, que te pasa más noche, y a veces hacemos hasta el secreto de la abuela para dormir, forzando el sueño, ¿sí o no? Cuando Dios quiere hablarnos, Amén. ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros no nos levantamos. Y ahí a llegó orar. nuestra ruina espiritual. Y dice la escritura, ¿no? Un poco de dormir. ¿Cómo dice la escritura? Hágame acuerdo. Un poco, en Proverbios está. Un poco de sueño. Un poco de sueño y así vendrá tu ruina, dice la escritura. O sea, nosotros, y es verdad, a lo menos en este frío, lo digo por mí, yo lo digo por mí, ¿no? Yo estoy que ya me levanto, son 6 de la mañana y ya voy a orar. Pero hasta que tengo que levantarme, pero es una lucha, yo creo que todos luchamos, ¿verdad? Amén. Sí. Amén. Yo digo, le quiero transmitir a ustedes una experiencia. En cierta ocasión, yo estaba encargado de una obra pequeñita, había como unas 8 o 10 personas, era lejos, fuera de Naranjal, y tenía que viajar toda la semana. Y en cierta ocasión, un día alguien me ofendió, y sinceramente yo pensé no ir a la obra que me habían encargado, hace mucho tiempo de eso. Entonces, me fui igual, me fui solo, porque la persona que me acompañaba siempre tuvo un inconveniente. Bueno, me fui solo. Dice, llegué como a las 11 de la noche a mi casa. Ya toda mi familia estaban durmiendo acostados, mi esposa, mis hijos en ese tiempo estaban pequeños, ya estaban ahí acostados, pero yo me quedé, llegué como a las 11 de la noche. Me senté en el mueble de mi casa
y me puse a recordar lo que me habían dicho en la tarde, en horas tempranas de la tarde. Y nunca me voy a olvidar esto, Lice. En esa noche, que eran como las 11, ya casi 12 de la noche, que yo estaba solo, triste, decepcionado de las cosas que me habían dicho. Dios vino a mi encuentro en esa noche personalmente. Y sabe lo que Él me dijo, esta palabra que nunca me voy a olvidar. El adjetivo no puede contender con el verbo. Me levanté rapidito a buscar un diccionario porque ya no me acordaba de esas clases que daban en la escuela. Entonces, yo me di cuenta y ahí lo entendí al apóstol Pablo. Ahí lo comprendí a él en esta parte, cuando él, Dios lo llamó. Yo me di cuenta ahí, dice, de que a pesar que a veces la gente te decepciona, te desanima, nunca debes interrumpir tu relación con Dios por eso. Nunca debes perder tu amor. A mí me han dicho que soy el anticristo, que soy de todo. Me han escupido en la cara. Pero yo he sido de las personas que siempre he sabido guardar las experiencias que he tenido con Dios. Y esas experiencias me han servido para sobreponerme de los ataques muchas veces, bueno, no de los fariseos, sino de la oposición. Y no ha dejado perder su primer amor. Y mantenerse, exacto, en su primer amor. Mantenernos en el primer amor. Chicos, yo creo que todos, pastor, hemos tenido un momento equilibrado de nuestras vidas espirituales. Hemos menguado en el primer amor. Creo que todos, yo digo, lo creo así, que todo creyente tiene que pasar esa etapa, ese proceso, para de ahí arrancar nuevamente en lo espiritual. Por ejemplo, a mí me sucedió, ¿no? Y es difícil volver a recuperar el primer amor. Hace un momento hablábamos de que cuando Dios nos levante en la madrugada, como experiencia, no será ni 2, 3 meses atrás, hubo días consecutivos donde Dios me levantaba exactamente a las 3 de la mañana. Mire, y lo comparto para que no caigan en este error, porque uno dice el cansancio. Bueno, yo tengo un bebé de meses y me dormía, y por más que levantaba y me quedaba dormida, pero es necesario. Yo decía, no, que voy a orar aquí en el filo de mi cama o en la cama mismo. Tenemos que salir de la comodidad, amén, para que Dios nos pueda hablar. Pero sin embargo, Lisette no hizo eso. Y fueron días así, uno tras otro, consecutivos, que Dios me levantaba a orar. Y yo vi en mi vida espiritual, porque Dios es tan lindo, que yo no lo hacía, no oraba, me levantaba ya a las 6, 7 de la mañana y a esa hora me ponía a orar, que no es lo mismo tener esa intimidad viendo ya el alba rayar, y es una experiencia hermosa. Yo no lo hice, y de ahí pasó que todo acto tiene su consecuencia, obviamente. A mí me comenzó a afectar en lo espiritual, como que hubo un bajón espiritual, que yo llegué a no sentir ya la presencia de Dios, ni porque venía a la iglesia. Y eso me preocupaba. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? Desde que en un momento, como decimos, oramos y hablamos y no lo dejamos hablar a Dios. Simplemente callé y dije, Señor, no te siento, ni porque voy a la iglesia o no, ni porque oro, y me está desesperando, me abandonaste. Sentía eso. Y me dijo, solamente calla y déjame hablar. Sentí el abrazo del Padre, como que cuando volví nuevamente al redil, y con amor me abrazó, sentí su presencia nuevamente. Y no cometamos, chicos, ese error. Si ya nos levanta el espíritu a orar a la madrugada, es porque el Padre quiere revelarnos y hablarnos. Tiene algo nuevo. Pero salgamos del confort, de la paz, de la tranquilidad, que no voy a orar aquí. No, busquemos otro lugar para orar, como experiencia. Así es, Lisette. Sí, por ejemplo, yo voy a tener, ya tengo 3 años que volví de nuevo a los caminos de Dios. Y sí, el año pasado me dio bien fuerte, me dio un bajón espiritual, pero terrible, terrible. Y no venía. Y creo que recuerdo que María fue que me dijo, ñaña, me dice,
¿qué te está pasando? Algo así me dijo, porque no te veo en la iglesia. Le pedí a Dios muchísimo, porque una de las cosas que le pido y le sigo pidiendo y siempre se le pediré, que no permita que me vuelva a alejar de los caminos de Dios, porque yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Dios me levantó. El amor de Dios es grande. Él, por más caído, desanimado de lo que esté, si tú lo buscas, Él te vuelve al primer amor. Amén. Y lo digo por experiencia, porque Él empezó, así mismo como dice Lisette, empezó a llamarme en las madrugadas. Y es algo que a mí sí me daba miedo, porque yo decía, yo me levanto a orar y yo oro, y si yo no siento la presencia de Dios, es algo que a mí me desesperaba, porque así como dice, yo venía a la iglesia y no sentía. Y una de las cosas que yo he dicho, si tú vienes a la iglesia es porque amas a Dios, es porque quieres servirle, es porque quieres entregarle todo a Dios. Y la verdad que una de las cosas que le he venido pidiendo a Dios es que no permita que se apague ese fuego nuevamente, porque es una de las cosas que quiero servirle, quiero estar disponible para Él y quiero hacer todo al agrado de Él. Tratar de dejar las cosas que me alejan de Dios y darle de nuevo esa oportunidad que trate en mi vida, porque sé que las cosas que tiene para Dios, para mí, para con todos los que estamos aquí, son grandes. Amén. Que no se vuelva a apartar. Yo digo siempre esto, ya no depende de Dios, ya depende de nosotros. De Dios depende, pero de nosotros depende. Por ejemplo, a veces nos enfriamos, pero el Señor nos dice, aviva el fuego, aviva ese don, aviva. ¿Y cómo lo hacemos avivando? Así como tú dices, Karina, hace un año te has pegado un bajón tremendo, pero el que tiene que avivarlo eres tú. Nosotros, no podemos nosotros quedarnos con los brazos cruzados, y ese es el error de muchos, esperar que Dios lo haga todo. No, ya de Dios depende, pero nosotros también depende mucho, ¿cierto? Ahora, tú tienes que avivar, te ves fría, es como cuando te da la gripe, como que te tomas una limonada hervida, porque quiere estar buena. Así mismo, si tú te sientes fría, pues, o nos sentimos fríos, tenemos que correr al fuego, porque si no, nos apagamos. Si nos apagamos, quedamos en ceniza. Bueno, ¿qué puedo decir? Durante ya estos 10 años que he vuelto al redil, creo que ya estamos en 10, 11 años, obviamente también he tenido bajones, subidas, bajones, pero sí, lo importante creo que aquí es, como hablábamos todos aquí, es reconocer que hemos dejado el primer amor muchas veces. Es reconocer, arrepentirnos y, como dijo nuestro pastor hace poco, y volvernos a Dios. Porque ya Dios ya nos dio su palabra, pues no. Ahora depende que nosotros también la accionemos, amén. Y sí, he tenido momentos que me he desanimado, me he desalentado, me he puesto a reflexionar sobre mi vida, a los inicios, a lo que he estado sirviendo al Señor. He visto que he menguado en muchas áreas de mi servicio, también hay muchas áreas de mi vida espiritual. Pero todo eso me lleva a seguir reflexionando y a seguir queriendo que Dios siga obrando en mi vida, amén, a no quedarme así, porque la palabra de Dios está siempre presente. Dios nos habla todos los días. Yo siempre digo, aquí en la iglesia nosotros venimos siempre a escuchar la voz de Dios. En cada mensaje, en cada palabra, siempre está Dios recordándonos que nos volvamos a Él, que volvamos a nuestras primeras obras, que volvamos a lo que realmente Él quiere para nosotros. Y pues estamos en este camino, amén, volviendo al principio, como alguna vez escuché un mensaje que impactó mi vida y que siempre me recuerda cuando estoy a veces en momentos que a veces como que hay turbulencia en este caminar, pues no, pues volver al principio, donde algún día experimentamos cosas grandes, cosas hermosas, que como decía nuestro pastor también, esas experiencias a veces son las que nos mantienen y nos dan esa empujadita para volver otra vez. Amén, Javier. Amén. Bien, yo tengo la experiencia, pues no, desde pandemia, que Dios me volvió a alcanzar en mi cuarto. Fue una experiencia bonita que realmente yo pensaba ya, me veía bien lejos de Dios, bien frío, parecía una marqueta de hielo. Esas de la Atlántida, esas de hielo, así, hielo seco ya. Hielo seco. Sí, del páramo.
Créanme, yo decía, para mí es cada vez más difícil. Si hay alguien que está pasando por eso, uno piensa, cree o dice, Ujú, es verdad. yo ya no puedo, es difícil, pero realmente uno no puede, pues, ¿no? Por eso Dios nos vuelve a buscar. Como el hijo pródigo se fue, regresó, pero es el Padre el que lo recibe. Entonces hay momentos en que te va a buscar el Señor, va a volver a como cuando Pedro se alejó después de haber fallado, Jesús lo fue a buscar a Pedro. Entonces, así mismo Dios me encontró y desde ahí comencé también a llevar una vida de oración. Como usted dijo, pastor, no se puede llevar una relación con alguien si no hay esa comunión, esa relación. Y comencé a hacerle chivería porque hablábamos de chivería, digo, porque hablábamos de orar y ahora, como uno no quiere levantarse a la madrugada, yo tomo bastante agua, cosa que me da necesidad. Me da necesidad y ahí me levanto porque me levanto. Y ahí Es una táctica. Esa es una técnica. y ahí le dice, ese es un as bajo la manga que tenía. Quiero contarles algo. Mira, a veces tenemos errores doctrinales incluso. Que digamos, pensamos que, porque para muchos creyentes se les hace difícil orar. Porque tenemos la idea de que tenemos que estar 2 horas de rodillas, 1 hora de rodillas. ¿Verdad? Empezamos, usted puede empezar, si usted lee las oraciones que están escritas en la Biblia, son oraciones de 15 minutos, la más larga. Ahora, no estoy diciendo que tampoco no ore más. Lo que estoy diciendo es que para empezar, la oración puede ser tan corta como un Padre Nuestro que está escrita en la Biblia. Pero lo importante es que esa oración refleje nuestra necesidad de Dios. Amén. Ahora, entonces, si a lo mejor algún hermano o amigo nos está observando por las redes sociales, entonces quizás tiene ese error porque mucha gente cree no, que tiene que estar 2 horas de rodillas, que 5 horas de rodillas. O yo no sé orar. O yo no sé orar. No, no. La oración más sencilla. La oración como nace en tu corazón, hazla a Dios. Que esa oración te lleva nuevamente A la relación. a tu primer amor con Dios. Tu primera. Amén. No necesitamos ser oradores, elocuentes, no, versados en la oración. No, no, no. Dios escucha la oración más corta, como también la más elocuente y la más sencilla. Lo importante es que Dios quiere que siempre tengamos esa relación. Porque si usted va al libro de Génesis, usted siempre va a entender que el propósito más grande de Dios de haber creado al hombre es que el hombre tenga una relación con Dios. Y cuando se cumpla en cumplimiento de los tiempos, Dios se cumplirá eso. Por eso es que Él va a llevar a su iglesia, porque Dios siempre quiso estar en comunión con el hombre. Entonces, como decía, le hacía chivería, tomo bastante agua para ya levantarme. Ahí sí me levanto, ya me enjuago la cara y me voy a orar cuando Dios nos levanta a la madrugada. Porque la oración de la madrugada es cuando todo está en calma, es bonito, es fresca, ya en silencio, entonces es una comunión muy linda. Pero para todos los televidentes, en conclusión, el primer paso es a orar. Como dijo el pastor, no una oración de 1 hora, no. Poco a poco, de 1 minuto, 2 minutos, de 5, y va avanzando poco a poco. Entonces, este consejo también le damos a todos los hermanos que nos están escuchando, que nos volvamos al Señor, nos volvamos porque los tiempos están difíciles ahora y es necesario porque Cristo viene y espera tener una iglesia santa y salva. Amén. ¿Algo Amén. más? Un gusto, amado pastor, volverlo a tener en Gracias este también por la espacio. invitación seguida. Siempre es un gusto para nosotros como panelistas tenerlo aquí. Aprendemos de cada una de las palabras y experiencias que ha tenido con el Señor. Pues, y no se olviden de suscribirse en nuestra página también. Así que, chicas, ustedes. Así es, pueden seguirnos en Facebook, en nuestra página Ministerio Apostólico Profético Restauración. También nos pueden seguir en YouTube como MAP Restauración y también ahora en TikTok como Ministerio Apostólico MAP. Bendiciones, Dios los bendiga. Dios bendiga cada una de sus vidas.